En el ámbito de la salud llevo desde el año 2006 siendo voluntario en Cruz Roja Española, en el área de socorros y emergencias. Pues dentro del área de socorros y emergencias, en el tema de extrahospitalarias, de intervención extrahospitalaria, la ambulancia. Llevo trabajando en la asistencia como enfermera desde el año 1997. Empecé en el hospital y ya llevo 18 años en la asistencia extrahospitalaria. Trabajo en un helicóptero sanitario y en una UBI móvil. He trabajado siempre en servicios sociales, entonces en distintos ámbitos, es decir, que empecé en hospitales, luego he estado en servicio de recuperación de minusválidos, y luego en hospitales y luego ya en servicios centrales de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, pues han sido 41 años en el cual ha habido de todo, porque en cada temporada es verdad que según la línea profesional tienes distintas etapas. Fundamentalmente me ha aportado la sensación de que en esta vida hay que relativizarlo todo, porque cuando te enfrentas a la muerte y a la enfermedad y al dolor tantas veces a lo largo de tantos días, entiendes que a lo que realmente muchas veces das importancia no la tienen. Lo que sí quizá ha habido cambio es en el principio de la profesión, es una profesión joven, y bueno, cuando yo empecé en hospitales se acababa de empezar, entonces sí la trayectoria profesional a lo largo de los años sí que ha cambiado. Entonces aportarme personalmente me ha aportado mucho, es decir, que te metes en los problemas de la gente, tratas de entenderlo y tal. En un principio la profesión pues es muy dura, es decir, que lo quieres arreglar todo, no puedes arreglarlo, y entonces es verdad que es muy complicado. Yo me enfadé mucho con la profesión al principio, porque cuando yo empecé de prácticas en enfermería y vi cómo muchas profesionales enfermeras trataban al enfermo no como una persona, sino como una patología o un número, me enfadé y yo no quería ser así. Entonces, en el momento en el que salí, pensé que mi profesión y mi carrera empezaba en ese momento y que la historia que yo iba a formar sería mi propia historia como enfermera. Entonces, pues he intentado tratar a los pacientes lo mejor posible y lo que ha cambiado la visión de la enfermera desde el inicio al final es la extrahospitalaria. El ver que muchas veces la única persona que tiene ese paciente que se está muriendo eres tú, en mitad de la calle, en el frío, en la noche, entre hierros en un coche y demás. Y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente la enfermería. Te hace ver la importancia de las cosas y relativizas tu situación personal o tu situación familiar, lo relativizas viendo otras cosas que existen y estando en otros problemas mucho más profundos. Todas las que crees que son importantes en esos momentos pueden fallar, porque en esos momentos eres tú y la persona. Yo creo que la mejor habilidad es ser tú mismo e intentar mostrarte como eres ante el paciente y simplemente atender a sus demandas. Es decir, pues si quiere hablarte del tiempo, y si quiere hablarte de lo mucho que le está doliendo, pues de lo mucho que le está doliendo. Entonces yo creo que es la empatía y el ser flexible y amoldarte a lo que él está necesitando en ese momento. Hombre, yo creo que lo fundamental es empatizar con la persona que tienes delante. Es verdad que muchas veces, pues efectivamente, prejuzgas según quién viene, según la problemática que trae. Hombre, yo creo que sí, que de una forma o de otra sí te condiciona, es decir, que tú tienes un estereotipo de las cosas, pues porque culturalmente y educacionalmente pues te lo han ido introduciendo. Y luego ya, claro, el juzgar a los demás una situación u otra, pues es verdad que efectivamente se produce. Cuando estás trabajando siempre con grupos marginales, que es precisamente donde muchas veces se juzga, es decir, desde otros puntos, tienes que ponerte al día muchas veces y decir qué estoy haciendo, ¿no? O sea que realmente no estás libre. No estás libre
Lo que pasa es eso. Ahora, para mí lo fundamental es lo que te he dicho antes, empatizar con la gente, escuchar a la gente, conocer a la gente, es cuando te permite tener un desarrollo profesional mucho más rico para la persona que atiendes y para ti mismo. La base fundamental para quitar esos prejuicios es de verdad acercarnos, es la comunicación entre todos y la colaboración y cooperación. Tú cooperas con otros grupos y tal, y entonces te introduces un poco en el alma y eres capaz de trabajar de otra forma. Sí condiciona, aunque queramos pensar que no. En mi ámbito extrahospitalario, lo que rodea al paciente, el contexto que rodea al paciente, me da mucha información acerca de cómo ese paciente lleva su patología. Y el cómo ese paciente, pues la higiene del paciente o la vestimenta del paciente, me da muchas veces información de cómo es ese paciente. Entonces me puede aportar, en la mayoría de las veces me aporta esa visión de cómo abrir yo mi mente para poderle atender lo mejor posible. Intento atender a todos los pacientes de forma igual. Muchas veces lo que frena esas situaciones, el que lo atiendas de una forma igual u otra, no es su aspecto, ni su hábitat, ni su contexto, sino cómo el paciente también te trata a ti, porque tú eres persona. Entonces, a mí no me importa el contexto, ni cómo lo viste, ni cómo habla, si me trata con el mismo respeto que le trato yo. En el momento en que ese equilibrio se rompe es cuando tú empiezas a pensar que ese contexto, esa vestimenta y esa forma de hablar influyen. Yo creo que las primeras veces que me tocó atender a gente toxicómana, que al principio tienes como un poquito de pues, lo que la sociedad te ha inculcado, ¿no? De miedo, de temor o de rechazo, y en el momento que tú tienes que atenderlo de tú a tú, notas que es una persona enferma. Y que como mi profesión me dice y he estudiado y me está enseñando a lo largo de mi recorrido, es que yo tengo que tratar a esa persona enferma con lo que le sucede. Entonces ahí es cuando desaparecen los prejuicios. Los iniciales que tú tienes es como un recorrido. Cuando llegas a esa persona y tienes a esa persona delante, empiezas a tratar lo que a esa persona le está pasando. Y entonces en ese momento es persona, no es el toxicómano. Entonces tratas a la persona con sus signos, con sus síntomas, con su clínica y dejas de tratar al toxicómano. Vais a tener miedo, vais a tener angustia, vais a tener ansiedad, vais a tener muchos sentimientos con los que os vais a encontrar y muchas veces no vais a saber cómo lidiar con ellos. Entonces a mí me gustaría que lo que aprendierais durante vuestra profesión es eso, a saber afrontar y saber desenvolveros en todas esas situaciones que a priori no sabéis, no es difícil desenvolverse. Entonces, ser persona, ser mejor persona con esos pacientes y aprender a manejar todas esas emociones. Dejaros llevar, que supongo que si estáis en esta profesión es por algo, es porque os lo pide un poco el cuerpo. Esto tienes que tener mucha vocación o te tiene que gustar para hacerlo. Que no os dejéis quemar por todas las horas y por todo el trabajo que vais a hacer, que yo creo que es el punto clave que le pasa a mucha gente, que yo en eso creo que me libro un poco, porque al ser voluntario echamos muchas menos horas, hacemos muchas menos intervenciones de las que hace un trabajador contratado. Pues que tengáis cuidado en no caer en esos hoyos. Lo que os podría decir es un poco eso, introduciros en la problemática de la persona, aparte de que los trabajos vamos con mucha prisa y además con mucho marcaje, es decir, lo que tienes que hacer es esto y lo otro, no tienes tiempo de estarte... Y entonces vosotros lo tenéis mucho más complicado, por ejemplo, que servicios sociales. Pues servicios sociales somos orejillas, tenemos que estar escuchando siempre, pero lo vuestro es más complicado. Pero yo creo que es tratar de introducirte un poco más en lo que es la problemática que rodea a la persona, porque la persona es un conjunto. Y entonces, en enfermería yo creo que tratáis un tema muy determinado, pero muy condicionado por la situación personal.
que los profesionales de enfermería hay muchísimos que lo hacen. Te quiero decir que siempre tienes un momento, siempre tienes, y luego con la habilidad que da el tiempo y la profesionalidad, vamos, es facilísimo que los profesionales de enfermería os hagáis cargo también del entorno. Pero ya depende también un poco del espíritu de cada uno, de cada profesional y de verlo. Pero vamos, yo creo que sí que podéis hacer mucho, vamos. Aunque pensemos que los perjuicios no existen, existen, contextualmente, socialmente, y luego que depende de cada uno de que ese perjuicio se afiance en ti y cambie tu forma de tratar a esa persona o que no. Yo creo que la profesión de enfermería te enseña a tratar a la persona, como os hemos dicho, de forma pues, holística, por decirlo de alguna manera. Y entonces dejas a un lado el contexto o donde esa persona ha nacido o lo que esa persona le envuelve y empiezas a tratarla en ese momento con lo que le pasa.